Hoy en Conversaciones en la Diáspora contamos como siempre con Miguel Ángel Ferris desde París y con Antón Núñez desde Estados Unidos. Con Miguel Ángel Ferris trataremos todo lo que acontece con el Guantánamo europeo, lo que está haciendo Meloni, ¿no? Con querer extraditar a todos los emigrantes a Albania. Trataremos un poquito el tema de los BRIC. Y con Antón Núñez trataremos la situación de Estados Unidos, cómo está la política en Estados Unidos, cómo están esos puntos de vista con referente de los dos candidatos, con referente a la guerra de Ucrania, a Palestina, a la economía. Así que sin más, vamos a dar paso. Empezamos con Miguel Ángel Ferris y continuaremos con Antón Núñez. En la invasión de Irak en 2003, varios países europeos fueron utilizados por Estados Unidos y la OTAN como cárceles transitorias. En realidad, se trataba de centros de internamiento ausentes de las mínimas garantías y de cumplimiento de los derechos humanos y países, de paso, que colaboraron con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población de dicho país. En aquel entonces, Estados Unidos secuestró, encarceló y torturó, además, a más de 100.000 iraquíes, y el 90% fueron inocentes, quienes además no han recibido en estos 20 años compensación alguna por sus vidas y salud destrozadas. Unos 900 de ellos fueron deportados a terceros países, en los cuales, cual si de un limbo se tratara, no se les pudieron aplicar las garantías que tendrían ante un sistema judicial estadounidense, ni siquiera las de un simple tribunal militar. Precisamente las imágenes de aquellos días de ataques sobre población civil indefensa desde drones norteamericanos, difundidas desde Wikileaks y gracias al trabajo del periodista de investigación Julian Assange, se dieron a conocer muchas de las atrocidades del Imperio del Norte, tras haber creado, difundido y explotado el nuevo chivo expiatorio del capitalismo occidental, es decir, el islamismo radical. ¿Quién nos diría que esas muertes filmadas y difundidas que llevaron a Assange a un verdadero infierno y que acabaron con el mito de la libertad de información en Estados Unidos y Occidente, ahora en número de decenas de miles, con mayoría de mujeres y niños, en tierras de Palestina, ya no conmueven a las élites del poder, a los creadores de opinión pública, ni a los gabinetes de la otrora democrática Unión Europea? Y digo otrora democrática porque los pasos que se han ido dando en los últimos años con la penetración de la extrema derecha en sus gobiernos e instituciones han ido desguazando poco a poco por la puerta de atrás la llamada Europa, en otro momento, del bienestar y las libertades. En Albania se está repitiendo de nuevo la historia, la de los campos de internamiento del nazismo, a iniciativa de los descendientes precisamente de Mussolini, en la persona de la presidenta de Italia, la señora Meloni, y la de la subcontratación de cárceles en terceros países a solicitud del imperio, quien ya ha subcontratado hace muchos años, incluso con empresas de mercenarios, la propia guerra, siempre sucia, en los países en los que el águila calva pone su mirada e instinto depredador. La Unión Europea se enfrenta a un dilema trascendental ahora, su ser o no ser. El mayor espacio de la democracia y los derechos humanos, una copia mala e incoherente del modelo de dominación yanqui, pero con carácter subalterno. El envío de 16 migrantes a una población costera albanesa, quienes estrenaban el supuesto centro de primera acogida, identificación y petición de asilo, ha disparado todas las alarmas de los defensores de los derechos humanos y del derecho a la migración. Un momento en el que el funesto y belicista Josep Borrell, del Partido Socialista Español, va a ser sustituido por la derechista estonia Kallas como próxima jefa de política exterior de la Unión Europea. Una dirigente que ha alabado los ataques de Israel a Irán y el supuesto derecho de Israel a la autodefensa. La historia da muchas vueltas y, dada la evolución de los acontecimientos y la falta de contundencia en rechazar el avance del fascismo y del belicismo, esperemos no tener que contemplar
como los ciudadanos europeos, hasta ahora tranquilos en sus países, tengan que huir de cualquier manera de un incierto conflicto en Europa, vean de igual manera encarcelados y maltratados como estos que ahora abandonan en un agujero negro en mitad de Albania. En el 2020, a raíz de las protestas por el asesinato a manos de la policía de George Floyd en Estados Unidos, llegaron a Bélgica unas oleadas de ataque a la memoria del país y a las estatuas de Leopoldo II. Poco más tarde, el rey de Bélgica, el rey Felipe, lamentó los abusos coloniales generados en la República Democrática del Congo por la monarquía y por el Estado belga. Dijo concretamente que lamentaba los actos de violencia y los sufrimientos infligidos en aquel país en la época colonial. Hay que recordar que su antecesor, el rey Leopoldo II, en aquel momento, convirtió el país de la República Democrática del Congo en una finca particular explotada para enriquecimiento de su familia. Y posteriormente el Estado belga llevó a cabo un genocidio con más de 10 millones de muertos entre la población africana del país. Tras el debate sobre cómo afrontar el pasado colonial llega al Parlamento, el rey y el gobierno belgas han mostrado una nueva disposición a afrontar el pasado. Por otra parte, en el 2021, el Vaticano y el Papa, como jefe de Estado, de ese Estado, ya pidió perdón por la conquista, las cruzadas, y en concreto dijo reconocer los pecados personales y sociales cometidos por la Iglesia Católica durante la evangelización. Ya sabemos que el Papa Francisco sí que ha tenido una actitud de reconocimiento de los efectos desastrosos de la imposición a sangre y fuego por tradición, no solo en la Santa Inquisición, no solo en la Reconquista frente a los musulmanes en España, con la expulsión de judíos y musulmanes, sino posteriormente en toda la evangelización de América Latina y, diríamos, incluso la cruzada contra la República, ¿no? en la época de Franco. Por otra parte, en el 2023, el año pasado, el rey Carlos III de Inglaterra, hijo de Isabel II, pidió perdón en Kenia por la represión colonial, pero olvidó los abusos que aún cometen los soldados británicos. Está claro que a los imperios reconocen en parte lo que es evidente, lo que ya no pueden negar ni ocultar, pero no se comprometen a restituir o a compensar el daño realizado ni a cambiar las relaciones postcoloniales que siguen dando una continuidad a este colonialismo. Mientras tanto, ¿qué pasa con países como Francia, Alemania, etcétera? Pues que países como Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos han reconocido su papel durante la época colonial. ¿Y qué pasa con España? ¿Qué pasa con su supuesta disposición a afrontar el pasado? ¿Es que lo está haciendo el país desde esa transición a esa democracia de la que presume el Estado español y los partidos que han gobernado el país en todo este periodo de 40 años? Tenemos por una parte que la Iglesia Católica no ha pedido perdón por los casos numerosísimos de pederastia llevados a cabo en toda su historia y la historia más reciente, por facilitar y ocultar el robo de casi 300.000 bebés hasta el año 1988, no facilitando además la labor de investigación y la recuperación de las familias de los bebés robados. No ha pedido perdón por su estrecha colaboración y participación en el golpe de Estado franquista y por los 40 años de represión en un régimen que se llamó nacional católico. Por otra parte, la corona española no ha condenado el franquismo y el jefe de Estado, digamos, se ha beneficiado de la voluntad restauradora de la monarquía del dictador Franco, que la volvió a obligar, ¿no? La volvió a implantar sin consulta ni referéndum a los españoles. Ahora parece además clara la implicación del rey Juan Carlos I, y esperemos último, de España, en el golpe de Estado del 23F de 1981.
El rey actual, su hijo, Felipe VI, sigue alentando el relato nostálgico y negacionista de la extrema derecha de Vox y de la derecha posfranquista del PP. España, su jefe de gobierno, pero también Pedro Sánchez, no han querido pedir perdón ante las peticiones de presidentes como AMLO en México o Sheinbaum actualmente por los evidentes efectos negativos de la colonización. Todos recordamos al infame Juan Carlos I cuando en una cumbre de Iberoamérica le soltaba a Chávez: ¿y por qué no te callas?, queriendo restaurar el papel que ha tenido la supuesta madre patria, a veces, que más diría que sería patricida o matricida, sobre los países que fueron colonizados y que compartieron su lengua y que luego también compartieron su cultura, ¿no? Creo que el Estado español tiene un retraso muy fuerte respecto al resto de Europa, respecto al resto del mundo occidental. Hasta Canadá pidió perdón también por la exterminación de aborígenes masiva en las zonas que colonizaron. Hasta Australia también ha pedido perdón por los abusos y la extinción de la población aborigen. Sin embargo, España lo ve como una afrenta, como un intento de desprestigiar su resplendor en la comunidad internacional, como si fuera una mancha que le impida rehacer el relato histórico y como un impedimento a seguir manteniendo una relación, si quieres, privilegiada, ¿no? Si se quiere, privilegiada de comercio y de intercambio cultural con los países que comparten la misma lengua y una historia común. Creo que esto nos avergüenza a los ciudadanos libres y que tienen un sentimiento solidario y sensible a las atrocidades y a los masacres que hoy en día se están repitiendo. Y por lo tanto creo que debemos de poner punto y final a esta incapacidad del Estado español. Quizás también ocultan que la legitimidad de la monarquía actual no está garantizada porque no hay ningún referéndum ni ninguna consulta a la ciudadanía. Por eso es tan difícil reconocer los efectos de la parte negativa de esa colonización tan terrible que otros países y otras monarquías sí que han reconocido. Bien, que suponemos que la obtención de la República en España supondría un avance y un poner punto y aparte en esta historia negra del país que hoy en día nos cae encima por la incapacidad del gobierno y del jefe de Estado de asumir las responsabilidades del país. Hola Francisco, buenas tardes. En relación a tu pregunta sobre cuál es la opinión sobre la prensa y a quiénes apoyan, qué medios apoyan a uno u otro partido, por un lado te puedo comentar que la prensa en general está bastante dividida en este país y los dos partidos tienen un apoyo y una representación bastante importante en los medios de comunicación. No podemos obviar que los dos partidos tienen bastante dinero en sus campañas y en todo este tiempo pues hay bastantes empresas que hacen lo mismo por los dos partidos. Por un lado podemos decir que la prensa en general está bastante dividida. Pero lo que me gustaría remarcar, por ejemplo, es que la CNBC o The New York Times o la CNN suelen apoyar al Partido Demócrata, pero de una manera, a mi juicio, bastante objetiva, aunque claramente alineada con los demócratas. Ellos, la verdad que los debates que tienen son bastante sinceros por lo que yo he podido observar aquí. Y luego tenemos a la Fox o The Wall Street Journal, que están alineados claramente con los republicanos. Y luego también podemos destacar que en esta última semana hemos visto una especie de polémica, ya que el editor del Washington Post ha dimitido porque Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que también es el dueño del Washington Post, ha decidido que el periódico no se posicione, digamos, porque en realidad en las oficinas del Washington Post se estuvo debatiendo entre todos los trabajadores que había que alinearse y tomar posición. Y ellos lo que pretendían era publicar una declaración en favor de los demócratas. Entonces, históricamente también Washington Post ha sido más tirando hacia los republicanos, pero de todas formas los trabajadores habían pensado que esta situación podía ser factible. Y Jeff Bezos lo ha bloqueado
esa declaración y la respuesta ha sido que su editor ha dimitido y ha habido un par de personas del equipo del editor que también han dimitido. Y esa es la última hora que tenemos en cuanto a los medios de comunicación. La Fox, como siempre, pues ellos tienen sus debates y lanzando bulos y mentiras, pero esa es la dinámica que siempre ha llevado esta cadena y la verdad que tiene mucho seguimiento por parte de los republicanos. Y eso es lo que te puedo comentar en cierta medida, así un resumen sobre los medios de comunicación aquí en Estados Unidos de cara a las elecciones. Luego, en cuanto a las preguntas de cómo puede influir en la política internacional que gane Trump o que gane Kamala Harris, y por otro lado, cómo el factor económico afecta a los votantes a la hora de decir su voto, yo lo que veo aquí que están bastante relacionadas las dos preguntas, ya que la guerra de Ucrania, por ejemplo, está influyendo negativamente en la percepción que la opinión pública tiene sobre esta guerra, por los costes que ello conlleva. Por parte de los republicanos y de Trump se hace ver que los paquetes de ayuda de millones de dólares que se aprueban mensualmente en el Congreso están afectando a la economía con el consecuente perjuicio que eso tiene para la ciudadanía americana. Pero el problema que yo veo aquí es que aunque Trump intenta vender ese relato, a los dos partidos y en general pues a los Estados Unidos les conviene que esta guerra continúe para continuar vendiendo el gas licuado a Europa. Así que no auguro un final próximo a la guerra, sea quien sea el nuevo presidente. Esa es la opinión que yo veo. Y a todo esto, Europa continúa sin tener voz y cada vez están más sometidos a las políticas estadounidenses, gastando más del triple de lo que costaba el gas ruso que venía por el Nord Stream y que pues, los americanos y ucranianos volaron por los aires hace un par de años. No sé, veo que todos estos movimientos han zarandeado a Europa y a Alemania en concreto de una manera bastante significativa, creando una crisis económica y social que hace que la extrema derecha global esté acaparando ese descontento y dando lugar a políticas reaccionarias y más proteccionistas. Es a mi juicio lo que te puedo decir en cuanto a la guerra de Ucrania, cómo puede influir. También en cuanto a cómo puede influir pues las políticas que van a llevar uno u otro candidato en la geopolítica, lo que veo que la guerra de Gaza va a tener un impacto en las elecciones, ya que ahora mismo la comunidad árabe tiene un dilema muy grande encima de la mesa. En concreto en Michigan y en Illinois la comunidad árabe es bastante grande. Y normalmente ellos tienden a votar a los demócratas, pero esta vez, entre que los demócratas están apoyando al 100% el genocidio que se está produciendo en Gaza y que Kamala Harris es una mujer, que es otro factor que también se podría discutir, es un factor muy importante que está llevando a los americanos a tender hacia un voto o a otro. En general, las mujeres, en cuanto al tema del aborto, que también está influyendo bastante, están votando más a Kamala Harris y luego los hombres también están votando más a Trump. Ese es un factor bastante importante. Pero creo que en el tema que nos estábamos refiriendo en la comunidad árabe, creo que no van a votar a los demócratas esta vez. Pero por otro lado, si Trump gana, claro, los árabes tienen esto encima de la mesa, que si Trump gana, se piensa que su apoyo a Netanyahu será mucho mayor y que no habría una posibilidad de la solución de la formación de los dos estados, ya que Trump eso ni lo contempla. Y ya le ha dicho a Netanyahu que haga lo que haga, él lo va a apoyar y que tenga que hacer, que hagan lo que tenga que hacer. Para acabar con esta situación lo antes posible, que significa pues tanto seguir atacando al máximo al Líbano, acabar con lo poco que quede de Gaza y de Cisjordania y continuar con ese genocidio. Por último, me gustaría comentar sobre los últimos datos que hemos recibido sobre las encuestas. Según el promedio sobre las encuestas nacionales, ahora mismo Kamala Harris tiene una ligera ventaja sobre Trump de solamente 1 punto, lo cual puede ser un poco preocupante ya que hace 2 semanas esa ventaja era de 3 puntos. Pero de todas formas lo que importa aquí son los estados en los que el margen de ventaja está casi empatado, que son los denominados swing states. Son siempre los 7 estados de siempre, y por un lado tenemos a Arizona, Georgia y North Carolina, que están ligeramente inclinados a votar a Trump. Estamos hablando que está dentro de un margen de error, de 1 punto de ventaja.
Y luego tenemos a Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que tienen una ligera ventaja también de un punto en favor de los demócratas, de Kamala Harris. Se da la casualidad también que estos estados, un dato que puedo aportar, que en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en las últimas elecciones, en las 2, 3 últimas elecciones, siempre votan en conjunto. Lo que vota uno, vota otro. Si se vota republicano, se vota republicano, como en 2016, o si se vota demócrata, pues los 3 estados van a la par. Y luego queda Nevada, que está dividido al 50%. Está totalmente empatado según las encuestas nacionales. Y esto es sobre el promedio de todas las encuestas que se están haciendo. Estamos hablando de 12 o 13 diferentes casas de encuestas que lo están llevando, y también de la CNN, New York Times, no sé, muchas de ellas. Otro factor que se puede decir, o otro dato, es que a día de hoy más de 35 millones han votado ya. Más de 35 millones de personas han ejercido su derecho al voto. Y luego, en las últimas semanas, lo que se está comentando, unos factores importantes que están habiendo, es en cuanto para la elección del voto, la gente está valorando bastante la ley del aborto. Hay una gran polarización entre los hombres y las mujeres, como ya hemos comentado antes. Los hombres están tendiendo a votar más a Trump, y las mujeres, en cuanto relacionado con la ley del aborto, muchas mujeres que se están planteando pues formar familia, se plantean esta situación en cuanto a que si luego hay complicaciones durante el periodo del embarazo, si van a poder recibir una asistencia médica apropiada o no. Luego hay mucho nuevo votante. Entre ellos creo que hay más de 7 millones de latinos que van a votar por primera vez. El tema también es que muchos de ellos son hombres, y volvemos a encauzarlo hacia que los hombres tienden a pensar que Trump puede ser mejor presidente que Kamala. Y luego hay 3 factores que también en cuestión de apoyar a Trump van más a favor de él, y es la visión que tiene la gente de la economía. Cuando se le pregunta cómo está su situación económica personal desde hace 4 años, el 50% opina que está peor, y solo un 35% opina que está lo mismo. Se encuentran en las mismas condiciones. Luego la inmigración, también las políticas de inmigración dan un cierto apoyo hacia Trump, porque creen que va a ser más duro con las políticas de inmigración, y esto a los americanos pues les gusta bastante. Y en la política internacional ya lo hemos comentado antes, que las guerras también influyen relacionadas con la economía. Se tiende a pensar que, claro, es un gasto económico bastante importante, y que Trump llevaría de una manera mucho mejor esta situación de las guerras, que las finalizaría, o que él conseguiría dejarlo todo claro de una manera más radical, y que no produciría un gasto tan ingente como es lo que está ocurriendo ahora mismo para la economía americana. Y es lo que puedo comentar un poco en relación a todo esto de las elecciones americanas. Bueno, hemos escuchado a Miguel Ángel Ferris, hemos escuchado al amigo Antón Núñez de Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado, y esperemos que la audiencia le hayan empezado, hayan comprendido un poco estas situaciones varias que hemos tratado en estas conversaciones en la diáspora. Hasta la semana que viene, compañeros.